Sublime gracia del Señor, pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros su aflicción. Muy buenas tardes, damos una cordial bienvenida a nuestros amigos y hermanos de la fe que están a esta hora en sintonía. Deseamos que la palabra de Dios hoy día sea de mucho beneficio para cada uno de nosotros. Así vamos a leer en esta oportunidad en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 5 y versículo 17. Dice así la palabra de Dios: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho y poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa y glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Vamos a orar para continuar con nuestra meditación del día de hoy. Nuestro Dios y Padre Celestial, con gozo y gratitud en nuestros corazones llegamos hasta tu misma presencia para alabar, para glorificar tu nombre, porque tú eres bueno y tus misericordias son para siempre. Nuestro Dios, queremos en esta tarde poner en tu presencia la lectura de tu palabra. Deseamos que ella sea de beneficio para todos nosotros a esta hora, que cada uno de nosotros podamos encontrar bendición, satisfacción, beneficios en ella. Queremos pedir especialmente por las personas que están en sintonía y que no tienen la esperanza
de el Señor Jesucristo en sus vidas, para que tú les guardes, les bendigas, les libres de cualquier ansiedad, de cualquier problema. Ayúdanos, Padre Celestial, que el Espíritu Santo sea el que hable a los corazones a fin de que cada uno pueda ser convencido de pecado, de justicia y de juicio. Nuestro Dios, queremos rogar a sí mismo por las personas que llaman al programa teniendo problemas de enfermedades, para que tú puedas ayudarles y, si es tu voluntad, les puedas sanar. Pedimos también por aquellos que están sin trabajo, para que les proveas una ocupación. Por aquellos que están alejados de Dios, si realmente ellos una vez recibieron a Cristo como su Salvador personal, te pedimos para que ellos puedan volver a la comunión con su Dios y con el pueblo suyo. Ayúdales, Padre Celestial, a entender la palabra tuya, que no estamos hablando, ni la Biblia tampoco habla de religión alguna, sino más bien habla de salvación, de vida eterna y de el obrar, del caminar en la casa de Dios hasta que el Señor venga. Queremos pedir en forma especial a esta hora por señora Gina, por sus enfermedades que ella está padeciendo, para que en tu bondad y misericordia, nuestro Dios, puedas sanarle, puedas aliviar sus dolores y ella pueda encontrar tranquilidad. Por don Raúl, por sus hijos, sus nietos, también rogamos por su mamá, para que tú les guardes y les sostengas. Y por todos los que colaboran en este canal de televisión, pedimos para que sean guardados y protegidos por tu buena mano. Padre, ahora queremos quedar agradecidos en tu presencia, también pidiendo por nuestro país, para que tú tomes control de todas las cosas y que todas las cosas puedan ser guiadas y dirigidas también por el Dios Santo, el Dios Eterno. Que aquellos que han dejado al Dios fuera puedan considerar que están equivocados y puedan apoyarse en la sabiduría del Dios Eterno. Queremos pues ahora quedar agradecidos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, tenemos en la historia que nos relata Lucas, el evangelista, durante el ministerio público del Señor. Y el Señor Jesús está enseñando, y Él está en una casa. Así vemos que el Señor antes había hecho una curación, había sanado a un hombre que estaba leproso. Y como vimos, la lepra es una figura elocuente de lo que es y lo que el pecado ocasiona en el ser humano. Estas verdades que encontramos en las Escrituras nos muestran lo horrible que es el pecado y las consecuencias letales que se ocasionan. Así dice Lucas aquí, que un día que el Señor estaba enseñando, Mateo informa que la curación del paralítico tuvo lugar en su ciudad, en el capítulo 9 del versículo 1 al 8.
Marcos confirma que era Capernaum en el capítulo 2 del versículo 1 al 12. Tras su regreso de su ministerio itinerante por Galilea, grandes multitudes se reunieron en Capernaum para oír al Señor mientras Él enseñaba en la casa. Inmediatamente se juntó mucha gente para escuchar la palabra del Señor, y era tanto que ya no cabía más, no cabía nadie allí en la casa, aún hasta la puerta misma estaba lleno, repleto. Y entre la multitud había fariseos y doctores de la ley, algunos de Galilea, pero otros habían venido desde tan lejos como Judea y Jerusalén. La presencia de unos hombres tan críticos no restringió el poder de Dios en esta ocasión, porque muchos fueron sanados. Esta es la primera mención de fariseos en Lucas, pero ya hemos encontrado a los doctores de la ley en el capítulo 2 y versículo 46. El problema es que estos religiosos, esta gente que seguía una religión y que según ellos conocían las Escrituras, sin embargo, no se habían dado cuenta que el Señor Jesús era el Mesías que Israel por tantos años estaba esperando, y que Dios había visitado a su pueblo. Y la intención generalmente de los religiosos era criticar al Señor, era escuchar por si el Señor se equivocaba o decía algo en contra de el emperador o de las autoridades gobernantes, para acusarle, para que le encarcelaran, para terminar con el ministerio que él estaba realizando. Porque tras ellos estaba sin duda la mano de Satanás actuando. Era el diablo mismo el que les estaba usando para que el Evangelio, la obra de redención, no se llevara a cabo, que es lo que siempre ha buscado el diablo, engañar a la gente para que todos vayan a la condenación juntamente con él. Porque el querer del Satanás es muy contrario a lo que Dios quiere. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos vengan a conocer la verdad, esta verdad que es tan importante. Así, Marcos dice que 4 hombres trajeron al paralítico para que fuese sanado. Lucas dice que procuraban llevarle adentro, pero que se veían impedidos por la gran multitud. Pero no se descorazonaron, sino que lo subieron al tejado, probablemente por alguna escalera que había de acceso al techo de la casa, y tras haber hecho una abertura por las delgadas losas de piedra caliza que cubrían el tejado, lo bajaron en medio de la multitud justo delante del Señor. Vale decir, ellos cumplieron con el cometido, con lo que ellos deseaban. Ellos deseaban llevar a su amigo que estaba imposibilitado de venir delante del Señor, para que el Señor hiciera la obra de restauración, de curación, de transformación en él. Pensemos en un hombre paralítico. Este hombre estaba a expensas de
la ayuda que pudiera recibir de otras personas. Él no podía hacer absolutamente nada para su beneficio personal. Así vemos un cuadro de lo que es hoy día el ser humano sin Dios y sin salvación. Nada puede hacer para salvarse a sí mismo, porque está impedido. Y tampoco alguien puede sanarle o puede ayudarle, como ocurría con este paralítico. Estos amigos no podían curarle, no podían restaurarle, no podían en absoluto ayudarle más que sosteniéndole y llevándole a los pies de Cristo. Amigo, así es hoy, y qué bueno es cuando los creyentes, los cristianos, se preocupan de aquellos que están sin Dios y sin salvación en este mundo, y le llevan a los pies de Cristo para que el Espíritu Santo les convenza de pecado, de justicia y de juicio, y ellos puedan cambiar su situación espiritual, ellos puedan tener vida espiritual, puedan tener vida eterna. El Señor dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La pregunta, amigo mío, ¿tú conoces a este Dios verdadero? ¿Al único Dios? ¿O estás yendo tras ídolos, tras idolatría, que solamente te hacen perder el tiempo y te hacen peligrar, porque puedes pasar a la eternidad y los ídolos no te van a ayudar en absoluto? Amigo, es Dios el único que puede hacer la obra de transformación en ti. Así estos hombres tenían la plena certeza que solamente el Señor Jesucristo podía sanarle. Ellos sabían que no había nadie más que tuviera el poder, que tuviera la autoridad, y es más, que tuviera la buena voluntad de hacer una obra de restauración en este hombre. Obviamente que la obra que el Señor hizo en él fue mucho más allá de lo que ellos esperaban. Este hombre también manifestó fe en el Señor Jesucristo. Y sus amigos tenían la plena certeza que estaban delante de la persona correcta, de la única persona de quien podían ellos esperar un milagro, esperar la buena voluntad expresada en la sanidad. Así se han hecho muchos comentarios acerca de la declaración que vemos aquí al ver la fe de ellos. Limitar esto a los 4 que llevaban al hombre hace del hombre no solo un paralítico, sino una persona sin voz ni voluntad. De cierto que su fe sería al menos tan intensa como la de sus 4 amigos. El Señor Jesús fácilmente hubiera podido decirle ya al principio que tomase su lecho y se fuese, y con ello evitar el enfrentamiento con los escribas y fariseos, pero conociendo los pensamientos de ellos. El Señor Jesús, Él siendo el Dios encarnado, por supuesto, Él sabía y conocía y conoce el corazón, los pensamientos de los seres humanos. Como dice en otro evangelio,
Él no tenía necesidad que nadie le dijese la condición del hombre, porque Él conocía perfectamente. Una digamos, de las características de Dios es que Él es omnisciente. Que Él es omnisciente significa que Él todo lo sabe, todo lo conoce. Él es el que escudriña el corazón y lo más íntimo de cada ser humano. Él sabe lo que tú estás pensando en este momento. Él conoce tu corazón, tus pensamientos. Él no tiene necesidad que alguien le hable de ti porque Él ya te conoce. Así, el Señor, ante la expectativa que esto iba a generar, el Señor dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Oiga, qué tremenda declaración de el Dios Santo, del Hijo de Dios, que en primer lugar Él está sanando el alma de este hombre, porque sabemos nosotros por la palabra de Dios que el Señor, en primer lugar, Él quiere que el ser humano sea sano espiritualmente, y después, si Él quiere, puede sanar la parte física, porque una persona podría entrar paralítico a la vida o paralítico al infierno, cualquiera de las dos opciones, pero una persona no podría entrar al cielo sin salvación, sin perdón de pecados, sin haber recibido la vida eterna. Así Dios siempre, para Él la prioridad en cuanto al ser humano, para Él la prioridad siempre es la parte espiritual, la parte aquella que mantiene la separación entre el hombre y Dios, la barrera que impide al ser humano llegar a Dios, y esa barrera se llama pecado. Amigo, es el pecado de el hombre el que no permite que el ser humano pueda comunicarse con el Dios eterno. Dios no oye, dice el Evangelio según Juan, a los pecadores. Así el Señor dice: tus pecados te son perdonados. Podemos aprender una excelente lección de esta historia de un hombre incapacitado que recibió una ayuda tan oportuna de aquellos 4 que podían llevarle. La mayoría de las personas que son salvados en nuestros tiempos y que no tienen parentescos con creyentes son llevadas a oír el Evangelio por influencia de creyentes que tienen interés en ello. Los creyentes siempre están y debiéramos estar anunciando, predicando el Evangelio, invitando a las personas a venir a Cristo. Lo mismo que estos 4 hombres que no estaban dispuestos a quedar descorazonados en sus esfuerzos por ayudar a aquel pobre hombre, podemos también trabajar para llevar a los pecadores a oír el mensaje y confiados esperar en Dios que los lleve a conocer el perdón de los pecados. Estos hombres no podían perdonar pecados ni sanar al hombre, pero podían llevarlo a aquel que sí podía perdonar los pecados, a aquel que podía obrar la transformación. Así, los rabís, los maestros en Israel, ellos atribuían toda enfermedad física al juicio de Dios por un pecado determinado, según la enseñanza de
este hombre estaba bajo el juicio de Dios y solo podía perdonarlo y restaurarlo. Esta gran realidad queda enmascarada en las mentes de muchos que, por la enseñanza de sistemas religiosos en los que hombres pretenden perdonar pecados. La autoridad de perdonar pecados puede ser solo la prerrogativa de aquel que ha sido enfrentado. Si uno intenta perdonar a alguien que ha enfrentado a otra persona, la respuesta de la persona que ha sufrido el mal sería: ¿cómo puedes pretender perdonarlo? No es a ti a quien ha perjudicado. En último término, todo pecado lo es contra Dios. Y por ello, los fariseos tenían razón. Solo Dios, aquel que había sido afrentado, puede perdonar. Y con esta acción el Señor Jesús estaba haciendo la más elevada afirmación de deidad. Él estaba diciendo que si Él podía perdonar pecados, era porque realmente Él es Dios. Es el Dios que tomó forma humana, el Dios que recibió un cuerpo humano para venir a rescatar y a salvar lo que se había perdido. De otra manera, Él no podría hacer la ofrenda por el pecado. No podría Él morir en la cruz para pagar el costo de mis pecados y de los pecados de todos aquellos que se han apropiado de la obra de Cristo como la única obra que Dios acepta para el perdón de los pecados de todo aquel que en Él confía. Qué maravilloso es que este hombre y sus 4 amigos, ellos pudieron confiar en el poder, en la autoridad y en la buena voluntad del Señor Jesús. Los 3 versículos siguientes contienen una de las enseñanzas más elevadas acerca del perdón de los pecados que se puede encontrar en toda la Biblia. La autoridad de perdonar reside en Dios solamente, es Dios, no hay nadie más que pueda perdonar pecado. El acto de perdonar debe ser en términos que estén en armonía con su carácter. La certidumbre del perdón es el resultado de el creer su palabra. Habrá en la persona perdonada una clara evidencia de ello, y el tiempo aceptable del perdón lo da el mismo Señor Jesucristo. Este hombre del que estamos leyendo había venido en el tiempo oportuno. No había dejado pasar la oportunidad que, estando Cristo presente en aquel lugar, Él tenía esta maravillosa oportunidad de estar delante de Él para pedir perdón, para pedir la restauración. Este mismo Dios, este mismo que sanó a este hombre paralítico, es el que sigue obrando y transformando la vida de los seres humanos en el día de hoy. Todos aquellos que están incapacitados para salvarse a sí mismos y que se dan cuenta de su condición, pueden venir a Dios pidiendo salvación a través de la persona de Cristo, y Dios les perdona los pecados porque Cristo, al morir en la cruz, Él llevó los pecados de todos aquellos que en Él confían, de todos aquellos que en Él creen. Vamos a escuchar un himno y luego continuamos analizando estos pasajes.
Dios, he aquí. Tal como soy, te acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, he aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, he aquí. Muy bien, estamos analizando estos versículos que hemos leído y el Señor dice, conociendo los pensamientos de ellos. Es una de las muchas expresiones de Lucas que indican que todos los atributos de la deidad estaban plenamente presentes en la persona bendita y gloriosa de el Señor Jesús. Así, el hombre perfecto, como le presenta Lucas en este Evangelio, había unido en su persona tanto humanidad como deidad. Estos fariseos y escribas, como expertos en la ley, sabían de cierto que en Número 16 se presenta a Coré, Datán y Abiram como pecadores contra Moisés y Aarón y sus semejantes. Y ellos pecaron contra sus propias almas, pero la tragedia capital de su pecado y de todo pecado es que era contra Dios. La acusación de Dios a Israel fue: he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestros pecados os alcanzarán. Eso es lo que leemos allí en el libro de Números, el capítulo 32 y versículo 23. Perdonar pecado nunca puede ser cuestión de meras palabras, como tampoco sanar a un paralítico puede venir por el mero hecho de pronunciar unas palabras de manera particular. En Lucas el Señor describió el pecado como una inmensa deuda, a la vez que describía a los pecadores como destituidos, sin capacidad para pagar. Allí en el capítulo 7, versículo 42. Cuando el pecado es una deuda, el pensamiento de un perdón fácil y libre es imposible. El precio ha de ser pagado de manera íntegra. Si perdonas una deuda a una persona, no es gratis. El acto del perdón te costará lo que es la deuda. En este momento temprano del ministerio del Señor tenemos la enseñanza de su obra redentora
y la redención que Él estaba dispuesto a pagar, porque el Señor, obviamente todas estas personas que Él estaba perdonando, que Él estaba salvando, que Él estaba dándoles vida eterna, todos ellos miraban a la cruz de Cristo, a el día en cuando el Señor Jesús sería levantado entre el cielo y la tierra, cuando el Cristo sería la propiciación por los pecados de todos aquellos que en Él creen. La palabra propiciación tiene que ver con el que el ser humano queda libre porque el Señor Jesús, Él pagó todo el costo. Él pagó y cumplió todas las demandas de Dios en contra del pecado. Así, el Señor Jesús vino para dejar todo cancelado, y cuando Él estaba allí en la cruz, Él pudo decir: consumado es, tetelestai, todo está pagado, no queda nada por hacer. Así, amigo, Dios puede perdonar pecados a través de la muerte de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, en la cruz, quien ha pagado el costo de la deuda que cada uno de nosotros teníamos para con Dios. Pero solamente esto es aplicable, esto realmente beneficia a aquellos que, dándose cuenta que están sin Dios y sin salvación, aun cuando sean religiosos, y acuden a Dios pidiendo salvación, confesando sus pecados a Él, porque no hay ningún hombre en este mundo que pueda perdonar pecados, solamente Dios puede hacerlo, absolutamente nadie más. Entonces la persona queda libre. Así, aquí vemos nosotros un glorioso acto de poder. Acompañó al acto de perdón en gracia. Su autoridad para perdonar quedó exhibida con resultados visibles. Los que estaban presentes no podían ver un corazón perdonado, pero pudieron ver a un paralítico levantándose y tomando su lecho y marchando a pie a su casa. La enseñanza judía quedó aquí puesta a prueba. Si la enfermedad es el resultado de un pecado determinado, y si un hombre no puede ser levantado hasta que sea perdonado, entonces, amigos míos, aquí tenemos la evidencia de sanidad y de perdón. La sanidad que Dios hace, la hace en forma instantánea. No es un proceso. Si Dios sana a alguien, lo sana inmediatamente. Es lo mismo la salvación, el perdón de los pecados. Cuando una persona viene confesando sus pecados con corazón contrito y humillado delante de Dios, Dios le perdona, y le perdona una vez y para siempre. Y el mismo Señor Jesús aseveró, y Él dijo: yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. No perecerán jamás. Y esto es lo que le cuesta mucho a los religiosos entender. No le creen a Dios en cuanto a la salvación como algo presente, y en cuanto a la salvación como algo que jamás se va a perder. Es que ellos están pensando y están solamente, sus razonamientos no llegan más allá porque no tienen al Espíritu Santo morando en ellos, porque las cosas espirituales
se han de discernir espiritualmente. Y es por eso que no pueden creer esta gran verdad. Y aquí tenemos nosotros en este ejemplo cómo el Señor nos muestra un ejemplo realmente maravilloso. El Hijo del Hombre tiene potestad o autoridad en la tierra para perdonar pecados. Es la afirmación más sublime de Dios. Es también una declaración acerca de el lugar y las limitaciones de aquel perdón aquí en la tierra, donde Él iba a derramar su sangre muriendo por los pecadores en el lugar donde es el lugar donde su perdón se puede conocer. Más allá del límite del tiempo se desvanece eternamente toda esperanza de perdón, de restauración. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Amigo, entienda esto. La salvación, el perdón de los pecados, se obtiene aquí, mientras estamos en el cuerpo, cuando una vez partimos a la eternidad. No hay ningún poder, absolutamente ninguno, para cambiar de el lugar al que la persona va después de la muerte, al partir a la eternidad. Porque hay religiones que se aprovechan de esto para sacar dinero a los deudos, a los familiares que están dolidos, afligidos por la partida de un ser querido, diciéndoles que pueden cambiar el lugar. No, eso es imposible. No hay tal cosa. Ese es un engaño. Así, el Señor perdona aquí en la tierra los pecados de todos aquellos que confían, que depositan su fe en el Señor Jesús. El paralítico que había sido sanado instantáneamente salió dando gloria a Dios. Tenemos que creer también que estaba perdonado y que no le cabía duda alguna de la fuente de aquel perdón. Dios lo había sanado y Dios lo había perdonado. El resultado de obedecer el mandamiento del Señor fue que al instante levantándose, se fue. El hombre no tuvo ninguna duda respecto a la palabra de Dios, a la palabra del Señor. El Señor le dijo que se levantara y él lo hizo. Él no dudó. Él no dudó cuando el Señor le dice: levántate y anda, toma tu lecho y vete a tu casa. Fue un acto de fe absoluta en la persona que estaba delante de él. El hombre tuvo la certeza de el perdón de sus pecados y la sanidad de su cuerpo. Al instante, esta palabra se encuentra por lo menos 10 veces en el Evangelio según Lucas, y se encuentra 7 veces en Hechos. Pero el hombre fue a su casa glorificando a Dios, y los presentes glorificaban a Dios, lo que nos recuerda que dar la gloria a Dios es un propósito principal de este Evangelio. Esta expresión la emplea Lucas 9 veces, mientras que Mateo y Marcos juntos la usan solo la mitad de veces. Glorificar al Padre y al Hijo es un tema principal en el cuarto Evangelio. Pero
hay una distinción en la forma en que Lucas y Juan lo usan. El énfasis de Lucas recae en dar gloria a Dios en el cielo. Juan resalta la gloria de el Hijo de Dios en la tierra en 19 veces de las 22 veces que usa esta expresión. Así vemos el resultado para el hombre enfermo: sanidad completa, no solamente sanidad física, sino también sanidad espiritual. Él quedó libre de sus pecados que serían pagados más tarde por la persona de el Señor Jesucristo en la cruz. El versículo 26 dice: sobrecogidos de asombro. Es más enérgico de lo que sugiere nuestra versión Reina Valera. Hay otra versión que dice que ellos quedaron estupefactos. La palabra es maravilla reverente y sugiere algo de lo que Pedro sintió en la barca cuando se dio cuenta de que lo que había contemplado era un acto de Dios. Lo que dijeron era: hemos visto cosas extrañas, inexplicables, increíbles o maravillosas. Este es el único uso de esta palabra. Pero vemos cómo los fariseos quedaron allí realmente de una forma que no podían ellos presentar ningún argumento en contra de lo que habían visto. Ellos no podían negar de ninguna manera lo que había ocurrido allí en esa ocasión. El hombre paralítico, este hombre había sido sanado, había sido restaurado, había recibido el perdón de sus pecados, y qué tranquilidad habría en él, qué paz y qué gozo habría en el corazón. Y es la paz y el gozo que el pecador recibe en el momento cuando recibe el perdón de los pecados por parte del Señor. Recibe la paz, la tranquilidad, porque el juicio de Dios ya no pende sobre su cabeza. La palabra de Dios nos dice que habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto es lo maravilloso. Tenemos gozo, hay gratitud, y este pecador que ha sido transformado, que ha sido restaurado, ahora puede alabar, puede glorificar a Dios, y con toda verdad, porque ha recibido el beneficio máximo que Dios puede dar al pecador perdido. Amigo, ¿puedes tú identificarte en tu condición espiritual en este momento con este paralítico? Dios te ha permitido que tú puedas estar en este momento escuchando este relato del Evangelio, porque Dios quiere obrar un milagro en ti y quiere hacer lo mismo que hizo con este paralítico. En primer lugar, Él quiere que tú goces del perdón de tus pecados, que tengas la vida eterna que el Señor ofrece, para que escapes de la condenación eterna, porque en las condiciones que tú estás, sin Dios y sin salvación en este mundo, el único destino para ti es la condenación eterna, la muerte
eterna, eternamente separados de Dios. ¿Qué hubiese pasado? Pensemos un momento. ¿Qué hubiese pasado si estos amigos no se preocupan, no tienen fe en el Señor Jesucristo y no llevan a su amigo a los pies de Cristo? ¿Qué hubiera pasado si este hombre mismo no hubiera tenido fe y no hubiera obedecido a la voz del Señor? Obviamente hubiera muerto en su condición. Y no porque no había provisión para su sanidad, sino porque él hubiera desconfiado de la palabra de Dios. Pero qué bueno que este hombre no desperdició la oportunidad, no dudó en absoluto en la bondad y el poder de Dios, y el resultado fue perdonado y sanado. ¿No quieres tú, querido amigo, en esta misma tarde tener y gozar de el perdón de tus pecados? ¿Qué es lo que debes hacer? Acudir a Cristo. Ahí mismo, en el lugar donde te encuentras, tú puedes confesar a Dios tus pecados y pedir por salvación. Y como siempre lo mencionamos, porque así lo dice la palabra de Dios, al que a Él viene, Dios no rechaza, sino por el contrario, al corazón contrito y humillado, Él perdona los pecados y da vida eterna. Amigo, no sigas perdiendo tiempo en la religión. Ven a Cristo, si Él es el único que puede salvar. Los religiosos de aquel tiempo no pudieron hacer nada por este hombre, por el contrario, a ellos les incomodaba incluso cuando los enfermos eran llevados al Señor y buscaban la forma de desacreditar la obra del Señor Jesús. Pero, amigo, esto no lo podían absolutamente negar de ninguna manera. Así te invitamos una vez más a que vengas a Cristo, a que le recibas como tu único y personal Salvador. Y te aseguro que podrás tener el gozo de este hombre y podrás salir delante de la presencia del Señor transformado, perdonado. Vamos a escuchar un último himno para cerrar el programa. Al concluir el programa, nuevamente les damos las gracias por su sintonía y deseamos que el Señor le ayude a entender el mensaje. También queremos ofrecer los cursos Emaús de forma gratuita, cursos que usted puede estudiar en su propia casa, a la hora que usted tenga su tiempo libre y sin compromiso alguno ni ningún tipo de sectarismo, sino solamente doctrinal, a fin de que usted vaya conociendo más lo que es el programa de Dios de salvación, la persona del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, etc. Así, amigo, le invitamos, si usted quiere estudiar, para que llame al número de teléfono que aparece en pantalla o se comunique aquí al canal y ahí podemos nosotros ver la forma de hacerle llegar los cursos. Que el Señor les guarde y les proteja, y si Él lo permite, el próximo jueves nuevamente estaremos con el Evangelio de Cristo a través de la Biblia.